Hola hermanos, hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno otra vez poder compartir por medio de este medio la palabra del Señor, algo que necesitamos para alimentar nuestro espíritu y para ubicar nuestra mente también. Y así también favorecer nuestra salud, nuestro cuerpo, porque cuando estamos equilibrados emocionalmente y espiritualmente también eso repercute en nuestra salud, ¿no? Estábamos viendo el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, ya habíamos avanzado hasta el periodo más importante de la historia de la humanidad, la pasión de Cristo, ¿no? Estábamos viendo a partir del versículo 26 de este capítulo 23 la crucifixión y muerte de Jesús. Habíamos analizado varios temas hasta el pasaje maravilloso de los dos ladrones, los que estaban crucificados a la derecha y a la izquierda de Jesús. Uno se burló de ellos, uno realmente lo increpó y el otro la actitud completamente contraria, y de esa forma obtuvo la salvación de una manera espectacular, realmente espectacular. Y así terminábamos el versículo 23, donde dice que Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nos toca ver el versículo 24. Dice que cuando era la hora sexta, las horas se contaban a partir de las 6 de la mañana de cada día, es decir, la hora sexta eran las más o menos alrededor del mediodía, de las 12 del mediodía. Dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Cuando habla de todo el país, de toda la tierra, se refiere a la región, de toda esa región, de todo ese país. Es un hebraísmo de alguna manera de exagerarlo o hacer algún énfasis como para demostrar o para hacer notar lo extraordinario del evento. Hubo tinieblas, el sol se oscureció. Lo llamativo es que esto tiene que haber sido algo absolutamente milagroso, como la estrella que apareció en el nacimiento de Jesús, que fue algo absolutamente sobrenatural, porque no podemos considerar que haya sido un eclipse natural de sol, porque era el 15 del mes de Nisan, es decir, era luna llena. Y es imposible que durante un periodo de luna llena pueda haber un eclipse. Físicamente es imposible, naturalmente. O sea que acá ya estamos encontrando un aspecto milagroso. Y bueno, se oscurecía el sol de justicia, como no se veía reflejado de alguna manera dramática en este evento, que también se oscurecía el sol, nuestro sol de nuestra galaxia, ¿no? Dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Si bien en el relato de Lucas estos hechos están, el hecho del velo, de que se rasgó de arriba hacia abajo, dice Marcos, lo pone antes de la muerte de Jesús. En realidad sabemos que sucedió esto en el momento en que Jesús murió. El hecho de que haya habido tinieblas también fue razón de discusiones, pero hay muchísimos testimonios de la época de que este evento sí sucedió. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Acá hay una simbología muy profunda. El velo del templo, el velo separaba el lugar santo, donde había 3 muebles muy simbólicos en todo lo que era el sistema de ritual del culto judío, que estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, que debería estar siempre encendido, y contra el velo estaba el altar del incienso, que tenía que estar constantemente encendido, que los sacerdotes podían hacer esos oficios, que significaba y era el símbolo de la constante oración del pueblo hacia Dios. Detrás del velo, ya en esa época ya no estaba más, pero el símbolo original, así estaba el diseño de Dios dado ya a Moisés en el desierto, cuando no era un templo, sino que era un tabernáculo, era una gran carpa que hacía las veces de templo. Detrás del velo estaba el principal mueble, que era el arca del pacto, que tenía la fuente como arriba, que estaba forrada en oro y tenía 2 querubines, y la fuente de la propiciación, ¿no?
Dentro del arca habían algunos elementos como una porción del maná, también estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Claro que todas estas cosas a esta altura ya se habían perdido, pero siempre detrás del velo estaba la presencia, era el símbolo de la presencia de Dios detrás del velo. Nadie podía acceder, según la ley, nadie podía acceder detrás del velo, excepto el sumo sacerdote, una sola vez al año en el día de la expiación, en el día 10º del mes séptimo, del mes de Tisri, que es el día de la expiación, el día del perdón, que hasta hoy se celebra esa fiesta judía, ¿no? Solamente en esa fecha podía entrar el sumo sacerdote y ofrecer un oficio religioso detrás del velo. Detrás del velo era para nadie, era la presencia de Dios, estaba allí, ¿no? Ya les dije, para esta época ya no estaba más el arca, pero la simbología era la misma. El hecho de que se haya rasgado el velo del templo justamente después de la muerte de Cristo es de una simbología importantísima, porque justamente nos muestra que ese velo que nos separaba, que separaba al pueblo de Dios, de la presencia misma de Dios, ahora estaba rasgado. Ahora la presencia de Dios es accesible. Lo dice el autor de Hebreos cuando nos dice, podemos acercarnos al trono de Dios confiadamente, ¿no? Sabiendo que ahí tenemos el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay un velo que nos separa. A partir de la muerte de Cristo, esa separación fue rota. No es que nos podemos acercar así con los pies llenos de barro, por supuesto que no, pero ahora es posible, porque antes las personas no podían quitarse el pecado de sí mismo, lo hacían a través del sistema sacrificial, pero en función de perspectiva simbólica de lo que vendría justamente en este día que estamos analizando. En este día sí sucedió que los pecados ya no tienen que ser lavados y relavados ceremonialmente a través de la matanza de animales y sacrificios de animales. Ahora era la hora del sacrificio que quita el pecado del mundo, del verdadero cordero, del verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo y nos permite, una vez limpios, acceder con confianza al trono de la gracia, ¿no? Ese es el símbolo, un símbolo profundísimo. Tenemos que tener algún conocimiento de la simbología de todos los ritos de la religión judía, ¿no? Del Antiguo Testamento, de la religión original, la establecida por Moisés, por Dios, revelada a Moisés directamente en el Sinaí. Dice entonces que el velo del templo se rasgó por la mitad y que hubo oscuridad desde las 12 del mediodía más o menos hasta las 3 de la tarde. Estamos hablando de horas estimadas, ¿no? Nadie estaba cronometrando en ese momento el tiempo. Era un suceso tan maravilloso, digamos, tan extraordinario, ¿no? Maravilloso porque era realmente dramático. Cuando dice que el versículo 46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, y acá nos encontramos con que Lucas en su relato pasa directamente al último momento y a la última oración que hizo Jesús en la cruz. Cuando sabemos por el Evangelio de Mateo, lo sabemos por Marcos, Juan también nos agrega otras cosas, que ocurrieron algunas cositas antes. Por ejemplo, Mateo nos relata que Jesús dijo, y lo pone en arameo para no cambiarle el sentido original de las palabras, nos pone Elí, lama sabactani, que es Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí nos podemos encontrar con un Jesús realmente sumido ya en el seno de nuestros pecados. Ya Él estaba cumpliendo la tarea que había venido parte de la tarea que había venido a llevar a cabo. Asumir en sí mismo el pecado de toda la humanidad, de tal manera que, por supuesto, lleno de pecado no podía estar en la presencia del Padre, ni tener relación ni un vínculo como Él sabía desde la eternidad había tenido con su Padre, así que se sintió abandonado. No es que su Padre lo abandonó, sino que el pecado, así como lo hace con nosotros, nos separa con una distancia inmedible de Dios, ¿no? Por eso la importancia de la santidad, de mantenernos limpios de pecado y de acudir, utilizar y aprovechar la gracia de Dios que hasta ahora es ofrecida gratuitamente. Fíjense lo que nos dice, porque no podemos pasar este pasaje sin leer algo por lo menos de Isaías 53, ¿no es cierto?
Isaías 53 dice que con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y verá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, la voluntad de Dios en las manos de Cristo fue completa, consumada. El relato del Evangelio de Juan, por ejemplo, nos pone que en uno de los clamores, una de las oraciones profundas que Jesús hizo antes de morir fue: consumado es. Padre, terminé, lo logré, lo logramos, terminé la obra. Ahora él era el Cordero de Dios cargando con el pecado de todos nosotros en el altar del sacrificio, ¿no? Pero volviendo al Evangelio de Lucas, porque es interesante ver también la comparación, los invito a hacer la comparación del relato de cada uno y la perspectiva que le da cada uno de los evangelistas a este momento tan especial, tan crucial, no solamente para los cristianos, no solamente para nosotros, para toda la humanidad. El que crea lo puede ver, el que no cree no lo puede ver, pero eso no significa que no sea importante para la historia de la humanidad este hecho, ¿no? Directamente Lucas nos lleva a la última oración de Jesús y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, ¿no? Y ahí nos cuenta Mateo, Marcos, Lucas lo dice, pero no lo pone en el momento correcto, porque yo creo que lo da a entender, de que ahí es que ocurre que hubo un terremoto, que el velo del templo se rasgó y que las piedras se partieron, nos cuenta Mateo, ¿no? Fue un evento impresionante, porque ese segundo, que acá, donde dice dicho esto, expiró. Ese segundo es el segundo de la consumación del holocausto. Ese es el segundo donde el cuchillo entró y fue el sacrificio por nuestros pecados fue perfeccionado. ¿Qué significa ese sacrificio? Que Jesús murió, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿cómo? Si Él dice que nunca tuvo pecado, pero Él cargó, como leíamos en Isaías, Él cargó voluntariamente, llegó hasta ese momento, ¿no? Vivió una vida perfecta de fe, de santidad, y en ese último momento Dios puso todo el pecado de la humanidad sobre Él. Por eso sintió que su Padre lo había abandonado, ¿no? Y en ese momento de la muerte de Jesús se produce la consumación de ese sacrificio. Él recibe el castigo, la muerte, con toda la carga de la pena y de la sentencia. La paga del pecado, la pena del pecado es la muerte. Estamos con Cristo, podemos recibir su perdón y podemos aprovechar lo que Él hizo por nosotros. No estamos con Cristo, seguimos bajo la misma pena del pecado. Morimos en pecado, la misma pena del pecado para nosotros, ¿no? Vivimos en pecado, estamos con una espada sobre nuestra cabeza, que es el juicio de Dios. Volvemos a Cristo y podemos hacer uso de esta gracia y esta misericordia. Él pagó por mí, ¿no? Y Dios ya lo toma por saldado, ¿no? Él da su rescate, porque fíjense que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se ofrece, Él es el que ofrece el sacrificio. ¿A quién se lo ofrece? A su Padre. Por eso dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se está sacrificando a sí mismo. Nadie lo obliga a hacerlo. En un momento anterior habíamos visto que Él dijo: a mí nadie me va a matar, yo pongo mi vida y yo después la vuelvo a tomar, lo hago voluntariamente, yo soy. Él dice: en tus manos entrego mi espíritu, porque justamente lo que está haciendo es ofreciéndose a Él en sacrificio, y eso implica que Él da su vida en rescate por muchos, ofrecida a Dios voluntariamente. Volvemos a leer Isaías. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, ¿no? También entre los impíos estuvo ahí su muerte.
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Estoy leyendo Isaías más o menos 7 siglos antes de que ocurriera este hecho. Una profecía de muchos siglos antes. Fíjense con qué claridad. Aunque no hubo engaño en su boca, con todo esto, aún así, Jehová quiso quebrantarlo y lo sujetó a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida, Él haya puesto su vida. Padre, en tus manos entrego mi espíritu, en tus manos me entrego. Él pone su vida en expiación, en reemplazo, para limpiar nuestro pecado. Entonces Él verá familia y vivirá por largos días. Y dice que después verá el fruto de su aflicción. Después que pasó, Jesús miró atrás su obra, lo que sufrió, lo que tuvo para decir, y dijo, valió la pena. Dice, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades, los pecados, las maldades de todos ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Él derramó su vida hasta la muerte. Qué maravilla de amor, qué maravilla de la expresión del corazón de Dios abierto hacia nosotros, ¿no? Dice, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se acuerdan que, fíjense, vuelvo a repetir, es una profecía antigua sobre lo que iba a pasar 7 siglos después? ¿Se acuerdan que yo les contaba que Él en la cruz oró por los que estaban matándolo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Oró por sus transgresores y llevó el pecado de muchos. ¿Qué? No puedo decir qué suerte, pero qué bienaventurado aquel que alcanza la fe para comprender esto. No solo para entenderlo y comprenderlo, para hacerse, echar mano de esto, para hacerse dueño de esto. Porque Dios nos lo da para que sea nuestro, para que sea nuestra verdad, nuestra realidad, nuestra bendición, nuestra bienaventuranza. Bienaventurado somos si logramos por medio de la fe alcanzar esta gracia maravillosa que Dios nos da, ¿no? Qué cosa, qué emocionante todo esto. Él es el sacrificio verdadero y es el único sacrificio que repara esa brecha, esa ofensa eterna que ocasionó el pecado de la humanidad y que sigue ocasionando hacia Dios, ¿no? En ese último suspiro, decíamos, consumó toda la obra de redención. Fíjense el versículo 46, qué cortito, qué sintético, no nos da muchos detalles Lucas, pero nos dice, en tus manos entrego tu espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¡Bum! Explotó una bomba atómica, mucho más, ¿no? No sé de cuántos kilotones, pero fue lo que transformó la humanidad. Desde ese entonces y hasta acá, y hasta que Él vuelva, la gracia sigue fluyendo y el amor de Dios sigue fluyendo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿no?, dio gloria a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Según el relato de Mateo, de Marcos, dice que cuando, Mateo también, cuando el centurión vio porque el terremoto y vio todo lo que sucedía y las palabras de Jesús tan especiales, no normales para una persona que estaba siendo asesinada tan cruelmente de manera injusta, dice que él dijo, verdaderamente este era hijo de Dios, ¿no? Bueno, el centurión era un gentil, era un pagano, tenía ideas de muchos dioses e hijos de dioses. Entonces él dijo, este era un hombre especial. Acá Lucas nos dice que dijo, este hombre era justo, este hombre tenía que ver con la divinidad, este hombre tenía que ver con lo que va más allá. En ese momento Él consumó la obra de la expiación y consumó nuestra fe. Nos abrió el camino para que nosotros, por medio de fe, dice Hebreos 12, capítulo 12, que pongamos nuestros ojos y miremos el ejemplo de Jesús. Pongamos los ojos en aquel que es el autor, el que comenzó esto de la fe y el consumador de nuestra fe. Y la fe no solamente como un acto de confianza en Dios, la fe como una capacidad de ver y de entender cosas que no están dadas a los hombres, a menos que sea justamente por fe y por obra del Espíritu Santo, ¿no?
Versículo 48 dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, dice Lucas, fíjense, lo dice como para darnos a entender de que era algo realmente espectacular, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Fíjense ese hecho y todo lo que sucedió. A muchos que estaban ahí de curiosos y viendo a ver qué pasaba, se dieron cuenta de que este hombre no era un hombre común. Así que tuvieron cierto cargo de conciencia, y el hecho de golpearse el pecho implica justamente algún sentimiento de culpa, ¿no? Diciendo, ¿qué hemos hecho? Matamos a un hombre justo, un hombre que era un hombre realmente especial. Y fíjense el detalle del versículo 49, que dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, que le sirvieron en todo su ministerio, estaban lejos mirando estas cosas. Estaban atemorizados. Estaban lejos de todo lo que sucedía. Pero bueno, acá la distancia física no era lo importante. Después fueron los primeros, y a Jesús no le interesó, no le ofendió, porque Jesús los conocía. Si oró y dijo, estos no saben lo que hacen, los que los estaban matando, ¿cuánto más habrá orado y en su corazón habrá tenido un sentimiento profundo a Jesús respecto de todos los que lo acompañaron en su ministerio, ¿no? Así que aparte él sabía que el tercer día volvería a estar con ellos, que el Espíritu Santo vendría, que los serían investidos de poder y que harían una obra magnífica en las siguientes décadas que vendrían. Yo quisiera que en oración pudieran meditar otra vez en este pasaje y en esto que hemos charlado hoy acá, porque realmente es muy profundo. Realmente creo que es el centro de nuestra vida como cristianos, debería serlo. No hay tantas cosas de las que hablamos y comentamos y son importantes, pero esto es el centro, este es el nudo. Acá está el punto en el cual, cuando todo a veces se confunde por las circunstancias, por las cosas que nos pasan, acá es donde tenemos que volver, ¿no? En la cruz donde primero vimos la luz. Gracias por acompañarme hasta acá. Que el Señor los bendiga.